Familia, amigos, muy buenos días. Por aquí a venir a nuevamente este videito el día martes. Muchas gracias a toda la gente que se sigue vinculando al canal. La impresión de las historias que estoy contando, muchas gracias por comentarlas. Sí, son historias que realmente unas son muy muy duras, como muy trágicas. Difícil de creer lo que lo decía yo al principio, pero pasan. Hoy les voy a contar hoy les voy a contar una historia de una persona que nos prestaba el servicio como árbitro de fútbol en la Modelo. Esta persona, cuando, cuando nosotros salíamos a la cancha, él vivía en el ala sur, yo vivía en el ala norte, en los patios 1, 2 y él vivía en el patio quinto. Este señor era profesional, él tenía su profesión como árbitro en la calle. Llevábamos muy poquito, la verdad, con este señor utilizándolo. Digo utilizándolo porque él prestaba sus servicios también descontando, ejerciendo esta labor de árbitro cuando habían campeonatos y salíamos a la cancha o cuando salían dos equipos a jugar y él prestaba los servicios como árbitro. Igual me pasaba a mí, yo era organizador de campeonatos, entonces ahí descontábamos, supuestamente eso es estudio, entonces ahí descontábamos en eso. Este señor llegó como preso nuevo y llevaba más o menos unos 20 días, yo creo, me dijo comandante de deportes, llegó un árbitro para el grupo, en el patio quinto. Le dije, perfecto, muy bueno. Nosotros éramos poquitos también, eran como unos 4 o 5 personas nada más que hacíamos esa labor. A los presos, mejor dicho, antes de que entren los presos a los patios, ya saben por qué delito va. A ellos les estudian la vida las personas que nos reciben a nosotros en los patios, les investigan la vida, por qué delito va, cuántas entradas lleva a la cárcel, si tiene enemigos en la cárcel, o sea, todo. Porque esta información se la pasan los guardianes a los que mandaban en los patios. Este señor, lo que decían, llegó como de tapiña. O sea, el delito por el cual llegó no fue divulgado. Él llegó supuestamente por hurto. Como muchas personas llegan a la cárcel, hurto. Y la tapiña de él era un delito más grave. Todo se sabe en la cárcel, todo se sabe. Estas personas que llegan por un delito, pero que ocultan el verdadero, son porque deben, son porque temen, son porque no quieren que se enteren por el delito que llegan. Pues este señor nos colaboró como árbitro, sabía de arbitraje. En ese tiempo estábamos haciendo un campeonato, salíamos, no era así mayor cosa, pero salíamos, ejercíamos la profesión, los que sabíamos de esto, y nos entreteníamos, descontábamos
y la pasábamos bien, ocupábamos el tiempo. Pero desafortunadamente no llevábamos mucho con él. Yo creo que él duró alrededor de unos 2 meses, no duró más de 2 meses prestando ese servicio. Un día que el comandante de deportes va y me llama porque hay un partido a las 10 de la mañana, me dice: Alejandro, vamos a la cancha porque le toca a usted dirigir ese partido. Y yo le dije: listo, comandante, claro. Pero en el transcurso de que íbamos saliendo caminando hacia la cancha, él me dice, lo que pasa es que el que estaba programado para pitar ese partido era fulano de tal, la persona que les hablo, lo mataron anoche. Pues yo quedé pues de una pieza porque árbitro, sin saber un motivo especial, dije yo. O sea, asusta a uno, ¿no? Pero pues uno no debe nada, no teme tampoco. Digo, sí señor, lo mataron anoche porque era un violo. En el momento en que dice él era un violo, el delito que más castigan en la cárcel los mismos presos es la violación. Bien sea niños, bien sea mujeres, bien sea a personas del mismo sexo, bien sea lo que sea, pero el violo es castigado. Era castigado violentamente en la cárcel. De un tiempo para acá dejaron de matar a los violos en la cárcel. Pero el castigo era la muerte. Inmediatamente llegaba el violo, ya sabían en qué patio llegaban, a varios patios llegaban, y lo primero que hacían era juzgarlo, cuándo y a qué hora se iba a morir. Pero muere mucha gente inocente respecto a esto, por eso digo que un tiempo para acá no los volvieron a matar. Cuento este otro pedacito y sigo contando lo del violo, lo del árbitro. Una vez llegó un violo al patio 1, donde yo estaba. Él llegó, era una persona como de algunos 35, 40 años. A él ya lo habían sacado en el tren, cuando llega todo el preso nuevo. Entonces lo primero que hacen es sacar a un lado los violos. Y a él ya le habían dicho, yo no estuve ese día, a mí no me gustaba casi ir a eso del tren, a mirar presos nuevos, pero de vez en cuando lo hacía. En esta ocasión no fui. Cuando él llegó al pasillo donde nosotros vivíamos. Pero él llegó tildado de violador, violo. Pero él, con las personas que hablaba, decía que él no era violador, que a él lo estaban juzgando de violación, pero que él no había hecho nada, él no era violador. En la cárcel de pronto todo el mundo llega siendo inocente. Todo el mundo llega diciendo que fue un gancho ciego, que le echaron la culpa, que lo cogieron en el sitio donde no debía estar. Bueno, cosas así. Muchos sí decían la verdad porque los cogían con el delito encima y bueno, en fin. Pues este señor que llegó como violador, según él, repetía e insistía que no era violador. En aquel tiempo el castigo era la muerte para el violador.
pues no, como lo dice en la cárcel, no le comieron de cuento. Y a este señor lo sentenciaron a lo que sentencian a los violadores en la cárcel, a la muerte. Pues lo mataron. No habían pasado 3 días cuando mataron al señor. En aquel tiempo había como una tregua de la guardia o del director de la cárcel y de los que mandaban en la cárcel, los presos que mandaban en la cárcel, los caciques. Había como un pacto de paz, pero que no murieran gente a bala, que no sonaran armas de fuego dentro de la cárcel, pero que habían muerto lo sabían. En este caso, le tocó a este señor la muerte silenciosa, la muerte a puñaladas, la muerte degradante para un ser humano. Lo cogieron varios internos con varios cuchillos, le dieron hasta que totalmente quedó muerto. Lo sacaron como sacaban a los muertos arrastrados, los dejaban en el pasillo, en la puerta de sanidad. Ahí lo revisaban, si estaba muerto, lo colocaban en una sábana o lo envolvían en algo y esperar que lo sacara el muerto. Si tenía signos vitales, le prestaban los servicios médicos y lo reanimaban. Este señor ya estaba muerto. Bueno, qué tristeza que una persona los indiquen o lo juzguen o lo tilden que cometa algo y no haya sido esa persona o no haya cometido ese delito. Yo me ponía en los zapatos realmente de los violadores, no como violador, sino como una persona que llegó a la cárcel tildada de homicida y mató a un teniente del ejército. Yo me ponía en ese sentido y yo decía, Dios mío, en cualquier momento, quién sabe qué me hagan a mí en la cárcel. Ahora, fuerza pública, un teniente del ejército, muchos amigos, políticos, directores de cárcel, fiscales, hasta los mismos presos, amigos de personas que matan y que, como sea, la venganza la cobran. Entonces también me ponía yo en un plan de esos de pensar. Pero lógicamente mi conciencia, a pesar de que moría gente inocente en la cárcel, mucha gente murió, mucha. Le estoy contando muchas historias que pasaron en la cárcel. Este señor no era violador. Imagínense que eso fue entre semana cuando lo mataron. La familia no se enteró de que lo habían matado. Y el día domingo llegó las personas que lo visitaban a él, o que lo iban a ir a visitar, porque a él no tuvo visita, mejor dicho. Pero al día siguiente, al domingo, la visita siguiente, el domingo, llegó una señora y una muchacha. Y preguntaban al señor, pero él llegó al patio acá, al patio 1. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no? Todo el mundo lo tildaba de que lo habían sacado en traslado, que no llegó a la cárcel, que bueno, en fin. Pero tanto fue el desespero de esta señora buscar a este tipo,
que lo llamaron, la llamaron a una de las celdas de un cacique, y este señor cacique les dijo: lo que pasa es que aquí a los violadores los matan, y él venía sindicado de violación, entonces a él lo mataron. En la guardia les dirán en dónde está el cuerpo. Esta señora empezó a gritar, empezó a lamentarse, empezó a decir cosas que realmente viene uno a reaccionar y a decir: la lengua, cuando la usan mal, hasta mata. ¿Qué fue lo que le pasó a este violador? ¿Qué fue lo que me pasó a mí, que me juzgaron tantos años? Por una persona abrir la boca y decir: me parece, creo, no estoy seguro, se parece a Alejandro Pico. Y esa lengua fue la que me hizo condenar a mí injustamente. Esta lengua de esta señora, que en el momento estaba lamentándose y llorando, era compañera de este señor y era padrastro de la niña que llevaba, unos 16 años. Por venganza, que el señor tenía otra vieja, se pusieron en plan con la niña y le dijeron a la policía que ese tipo había abusado de la niña. En ese tiempo no sé si era que no había exámenes de medicina legal o... Bueno, no sé, el todo fue que solo con el hecho de decir que era un violador, ya lo metieron a la cárcel y ya. Y esta señora gritaba y decía que él no había hecho nada, que ella lo había juzgado injustamente para vengarse porque tenía otra mujer. Y la niña confirmaba y decía: él nunca me tocó, yo nunca fui violada por él. Entonces mire hasta dónde llega la lengua de la gente, por venganza, por lo que sea, pero la lengua, la boca, lo que se dice, se debe tener en cuenta mucho. Antes de hablar, debe pensar una persona, para no lamentarse después de lo que habló. Piense y ahí sí habla. Era lo que comentaban y lo que decían en la cárcel después de ver un caso de estos. Muerto porque llegó a la cárcel por un delito que nunca cometió. Y los presos lo juzgaron como si hubiera sido un violador. Muere mucha gente inocente, pero mucha, por diferentes motivos. Ya les contaré más historias. Volvemos a lo del árbitro. Estaba entapiñado. Él sí había sido un violador y había violado a una niña menor. Llegó de tapiña por hurto. Mentiras. Era un violador. Y los presos se enteraron por los noticieros de televisión. Porque a él, lo que dicen en la cárcel, le dieron prensa, le dieron publicidad, lo hicieron famoso. Cuando se enteraron los caciques de que este señor era un violador, salieron noticias y todo. Pues lógicamente no lo dejaron pasar otro día, inmediatamente fueron y después de que confirmaron que sí era él y sí había sido violador, y él mismo divulgó que sí, que él había violado a una niña, lo mataron. Al otro día no apareció en la cancha. El comandante me dijo: pasó esto y esto y esto.
Yo me enteré de todo esto porque los equipos que jugaban eran del patio, de los patios del sur. Entonces, lógicamente, muchos amigos que yo hice, muchos que me conocían, pues me contaron y me dijeron, sí, al Cucho lo mataron porque era un violo, estaba de tapiña y era un violo. Salió en las noticias y esto y lo otro y aquí, bueno. Ya después yo entro y miro noticias y repitieron varias veces esa noticia y sí, desafortunadamente este señor era un violador y lo mataron. Entonces mire la diferencia. Una persona que llega y que de pronto por tapiña, porque ya es una persona audaz, una persona que oculta su delito, hubiera podido salir en libertad bajo fianza, lo sacó la familia, los amigos, bueno, en fin, y hubiera quedado un delito de violación impune, porque este señor simplemente evadió la justicia y se fue. Pero los mismos presos hicieron justicia con un violador. Mucha gente agradece esto, aunque ustedes no lo crean. Mucha gente agradece que en la cárcel maten a un violador, porque no va a salir a hacer lo mismo con más niños. Por eso cuidan tanto, el IMPEC cuida tanto a Garavito, porque Garavito lo cuidan mucho. Garavito es una persona que, con todos esos homicidios que cometió de niños, ustedes se preguntarán por qué no lo han matado. Lógicamente, cualquier preso, yo que lo viví en carne propia y sé cómo castigan ese delito los presos, cualquier preso se regalaría para matar a ese señor. Pero el IMPEC lo tiene muy bien custodiado. Él permanece en la cárcel de Valledupar, en un pabellón que se llama Aislados. Una celda solo para él. Él no tiene contacto. Yo creo que hasta le revisan la comida para que ese tipo no sea envenenado. Pero ese es uno de los tipos que está custodiado para que no le hagan nada dentro de la cárcel. Y así muchos que han llegado. Lógicamente cometen sus delitos bajo droga o no habían sido violadores antes, pero cometieron un delito grave, como el caso del señor de la niña Zamboní, un apellido que queda sonando, o apellido Noguera, algo así. Son delitos que inmediatamente llegan a la cárcel y no los dejan vivir, los matan. Es un delito el que más odia. El mismo preso es el delito que más odia y que más castiga. De pronto en video no he contado realmente la vida que le dan a los violadores hoy en día. Ya no los matan, porque moría mucha gente inocente como este señor que les conté. Pero estos violadores no dejan de llegar a la cárcel. Y es el delito que más castigan. Pero como antiguamente los mataban, si eran violadores, no volvían a salir a hacer daño. Pero si no eran violadores, como este señor que murió inocente, como mucha gente que murió inocente. Entonces son para pensar esas cositas. Hoy les conté esta historia porque simplemente era un árbitro, un señor que tenía su profesión afuera.
Desafortunadamente era violador. Y no era solamente por esa violación que estaba en la cárcel. O lo cogieron por esa violación, pero él ya tenía más violaciones anteriores porque le llegaron más denuncias después de que el tipo llegó a la cárcel. Entonces uno dice, hombre, a nadie se juzgaría dentro de la cárcel porque no es no es legal que juzguen a una persona dentro de la cárcel, porque ya lo va a juzgar un juez, ya lo va a juzgar un fiscal por su delito, por el delito que cometió. Pero este delito lo castigan los presos, mismos presos lo castigan. El preso que le pegue a una mamá, el preso que le pegue a la esposa, sea por el motivo que sea, el preso que maltrate a una mujer, es castigado en la cárcel. De pronto no lo matan, no lo llegan a matar, pero las paliadas que le daban era impresionante, para que cogiera escarmiento. Ya les contaré de varios de ellos también. Y que a punta de paliadas llegaron a respetar a sus mamás y a sus mujeres que las trataban mal. Por eso les digo, un preso que tiene que decir o castigar a otro si trata mal a la mamá o si le pega a la mamá. Si él es un preso también y quién sabe por qué delito estará grave, sicario o en fin. Pero son delitos que castigan y son delitos que no permiten dentro de la cárcel. Ya les contaré un homicidio que cometió un preso en un día de visita. Mató a la esposa. Se podrán imaginar qué le puede pasar a una persona si a muchos por tratar mal a la mamá, por gritarla o hasta pegarle a la mamá o a la esposa dentro de la cárcel y se daban cuenta, les daban unas paliadas impresionantes que duraban enfermos mucho tiempo. ¿Qué le puede pasar a una persona que mate a su esposa, a su mujer, a su compañera dentro de la cárcel? En un día de visita, a bala que suene el arma, se tensiona la visita. Ya les contaré esta historia. Amigos, de pronto no hubo tanta tos hoy, ya estoy recuperándome. Les agradezco inmensamente. Síganse vinculando al canal. Vendrán historias en donde de pronto el protagonista sigo siendo yo, porque me han dicho que por qué mis historias no las sigo contando, mis historias, en donde el protagonista soy yo, en donde vivo cosas yo. Claro que sí, tienen razón. Me he preocupado, me he ido por historias que me contaron personas y que me pidieron el favor de que yo contara las historias sin nombrar y sin decir nombres propios. Por eso lo estoy haciendo, pero sí tienen razón, claro. Yo sigo contando lo que yo viví en carne propia. Y lo que vi, que nadie me dijo cuente, como esto, que nadie me dijo cuente, que mataron al violador, que mataron a un violador que no era violador, que la familia fue y lo reclamó sabiendo que lo había juzgado injustamente. En fin, amigos, nos vemos el viernes. Bendiciones para todos. Sigan comprando mis libros. Me los siguen comprando, gracias. Bendiciones para todos.